Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, seguidores de la reacción. Hoy es jueves 10 de septiembre. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva entrevista. Una entrevista con un personaje, una persona muy distinguida de la vida política del país, con quien conversamos ayer ampliamente de muchos temas, pero dijimos que esta mañana de jueves íbamos a abordar un tema que consideramos palpitante, está realmente desatándose en las redes sociales. Hay grupos a favor y en contra, grupos que cuestionan la labor de la actual primera dama de la República, doña Claudia Dobles Camargo, arquitecta, pero hay grupos también que apoyan lo que ella está haciendo, porque consideran que está haciendo muchas cuestiones importantes para el país, no solo el tema eléctrico, sino otras cosas que vamos a repasar. Y por eso, valga decir que desde hace algunos días hemos en la reacción estado pensando en con quién pudiéramos abordar este tema. ¿Por qué? Porque queríamos tener una persona que haya estado, por así decirlo, en los zapatos de doña Claudia Dobles y con una cierta distancia con quien pudiéramos valorar realmente no exactamente lo que está haciendo, sino todo lo que está alrededor de los cuestionamientos que se hacen hacia la actual primera dama de la República. Y por eso, esta mañana le damos la más cordial bienvenida a doña Gloria Bejarano Almada. Ella, como ustedes saben, fue primera dama de la República entre 1990 y 1994. A los años también fue diputada y a pesar de estar en el mundo político, pues creemos que con ella podríamos hacer una valoración desapasionada, porque le ha tocado vivir también lo que está viviendo hoy doña Claudia Dobles. Doña Gloria, bienvenida a la reacción. Buenos días. Buenos días, yo muchas gracias. Bueno, doña Gloria, usted ha sido testigo, por las redes sociales vemos continuamente críticas hacia la labor de la actual primera dama de la República. Se ha acrecentado con el tema del tren eléctrico, que si bien es cierto, muchos sectores reconocen que es una necesidad nacional, hay cuestionamientos puntuales sobre algunos elementos que no están gustando, pero usted le tocó estar en esa labor y además le tocó estar en esa labor haciendo cosas, porque dicen que es muy fácil pasar inadvertido o no tener problemas si no se hacen cosas. Pero como lo repasamos ayer y ha quedado evidente para la familia costarricense, usted hizo cosas, impulsó cosas, tuvo que romper estereotipos y durante su gestión también entre el 90 y 94 pudo impulsar varios proyectos de ley. Varios proyectos concretos, no solo proyectos de ley, sino cosas concretas. ¿Cuál es su valoración, doña Gloria, de lo que ocurre en torno a esta crítica tan feroz que se ha desatado hacia esta mujer, a doña Claudia Dobles Camargo, actual primera dama de la República? Bienvenida. Muchas gracias, Danilo. Bueno, mire, primero que nada, yo creo que hay que analizar el tema de qué se espera de la primera dama. ¿Por qué surge la figura de la primera dama? ¿De dónde viene esa figura que, como usted bien lo dijo, puede hacer mucho o simplemente puede hacer nada? Porque no tiene específicamente una responsabilidad concreta. La figura de la primera dama aparece por primera vez en 1877. Una periodista se le ocurrió llamar así a la esposa del presidente Hayden. Y a partir de ahí lo cerraron un poco. Después ya en 1911 más o menos, se hace una obra de teatro en los Estados Unidos que se llama La primera dama del país, the first lady of the land, la dama, está cada vez más arraigado. Pero ¿de dónde viene ese arraigo? Si nos vamos a los años de 1920, empiezan a surgir mujeres que están rompiendo el estereotipo. Empiezan a ser ingenieras, empiezan a ser investigadoras, empieza a haber pilotas, mujeres piloto, mujeres que entran al ejército. O sea, las mujeres están saliendo del prototipo. Y eso parece que pues empieza a incomodar a mucha gente. Entonces, por otro lado, la figura de la primera dama se hace cada vez más relevante porque los presidentes viajan con las señoras los acompañan a los eventos sociales, a los eventos públicos, son una figura
refrescante dentro del poder. Y bueno, empiezan a aparecer las primeras damas que se refieren a ella como la esposa del presidente, the First Lady, pero no dicen ni siquiera el nombre de la señora. Porque la prensa misma empieza a referirse a ellas como un ideal de mujer. Un poquito como para contrarrestar lo que estaba sucediendo en el mundo, que las mujeres estaban saliendo de cuál era su papel de sumisión, de lo que era su papel de estar, digamos, dependientes de el hombre. Entonces, se trata de elaborar una figura de las mujeres alrededor del poder, pero que valen porque son las esposas de, porque cumplen las funciones que las primeras damas empiezan a involucrarse en una serie de papeles de corte social. Hay mujeres que desde el principio rompen con eso, como Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt fue una mujer que tuvo una gran influencia y una gran participación y una gran exposición a la par de Franklin Delano Roosevelt. Y eso empieza a seguir en todos los países, empiezan a surgir pues nuevas, digamos, formas de la primera dama nace como esto, como una figura a la par del poder, que depende del... No lo crea, la primera dama no recibe ningún tipo de remuneración en ninguna parte del mundo. En algunos países empiezan a tomar desde hace muchos años una posición que se les da digamos, una asignación específica. Por ejemplo, yo recuerdo a mi mamá cuando ella fue primera dama del estado de Morelos, cuando mi papá fue gobernador. Mi mamá era la presidenta de la institución del DIF, Desarrollo Integral de la Familia, porque venía desde la primera dama de la República. Todas las esposas de los gobernadores eran las presidentes de los DIF, de estas oficinas de atención a la niñez en todos los estados. Y a través de ellas, pues se hacían las actividades, empezaron a tener una mayor presencia. Pero no todas, como le digo, han estado circunscritas a ese papel. Las primeras damas se les trató de imponer un rol de esto es la dama perfecta, la compañera ideal, la mujer bien vestida que atiende a los chiquitos llenos de mocos. O sea, no, hay mujeres que de un momento a otro dicen, no, esto no es suficiente, esto no es lo que yo soy, esto no es lo que a mí me llena. Entonces, ese estereotipo se va rompiendo porque las mujeres, muchas mujeres, definitivamente tienen una formación, tienen aspiraciones no políticas, quieren... no quieren ser decorativas. No quieren ser decorativas, tienen un bagaje. No quieren ser, con todo respeto, floreros, ¿no? Al lado del hombre. Y el vivir, mire, se lo digo lo que me pasó a mí me tocó vivir a la par de Rafael Ángel. Yo recorrí este país no sé cuántas veces. Unas veces primero acompañándolo a él, después por mi propia cuenta. Yo no sé cuántas visitas habré hecho yo a los barrios del sur. Y en los barrios del sur, ¿qué fue lo que yo me encontré? Niños encerrados en los closets porque la mamá tenía que salir a trabajar y no había guarderías. Eso yo lo vi, no me lo contaron. Niñas de 10, 12 años cuidando hermanitos. Entonces, esas vivencias, aunque la gente no lo crea, a uno le van pegando, a uno lo van afectando. Y cuando el pueblo elige al marido de uno, uno se siente también comprometido, uno salió a pedir ese voto, uno salió a luchar por llegar a un gobierno. Entonces, está esta posibilidad de poder atender. Ahora, ¿cómo va a responder? Bueno, va a responder uno de acuerdo
a la experiencia personal, a la formación que uno tiene, A lo que a sabe los hacer temas, también, porque ha a lo sido que sabe profesora. hacer. En el caso de Claudia, lo que sabe hacer, ella es arquitecta, a los temas que le son a uno cercanos. Usted me dice, ¿usted se involucraría en el tema de la vacunación? Sí, ¿por qué? Porque mi hermano murió de polio porque no había vacuna. Es un tema que me toca, que me Que le afecta, llega. que me llega. Doña Lorena, ¿por qué se involucra en el tema de la discapacidad? Porque tiene un hermano con discapacidad. Estamos hablando de Lorena Clare de Rodríguez, del expresidente Doña, Rodríguez. doña Lorena Clar de Rodríguez. Ahora, también hay otra realidad. Hay primeras damas que tuvieron episodios en sus vidas traumáticos. Por ejemplo, ¿por qué se elimina la pena de muerte en Costa Rica? Tal vez la gente no lo sepa. Pero doña Emilia Solórzano, de Guardia Gutiérrez, perdió a su tío fusilado por haberse levantado en armas contra Castro Madrid. Entonces ella personalmente, su padre estuvo encarcelado, su tío fue fusilado. Para ella el tema de la pena de muerte era un tema doloroso. Y se lo pide a su marido como regalo de aniversario de los 25 años de casado. Bueno, y se eliminó la pena de muerte. ¿Por qué, por ejemplo, bueno, hay otras mujeres que les tocó vivir un momento específico? Doña Inés doña Inés Mora de Porras, perdón, Inés de Mora Porras, ese es el nombre. Porras. Doña Inés de Mora Porras. Bueno, estaba en plena campaña nacional, había muchísimas personas heridas, los hospitales no se daban, había 2 hospitales que no se daban abasto, se toma el edificio metálico para hacer un hospital, pero había que equiparlo. Entonces es doña Inés con la gente a su alrededor que se ponen a conseguir vendas, camas, cobijas, comida, materiales material médico, todo para poder atender. O sea, le toca vivir una guerra y ella decide de hacer algo, porque está viviendo un momento específico en la vida nacional. Ahora, doña Entonces, Gloria, pero pareciera, y ahí se me viene a la memoria, por ejemplo, otro ámbito importante, doña Mercedes Peñas, del expresidente Luis Guillermo Solís, a quien es evidente y fácil recordar el empeño que ella puso en el tema municipal, ¿no? Ella venía de FOMUDE, una organización europea que es muy fuerte en el tema de descentralización, ni qué decir doña Lorena Clar, usted la acaba de mencionar, pero en el tema de discapacidad también muy fuerte en lo personal. Pero estará ocurriendo, doña Gloria, que hay que rehacer el papel o reconfigurar jurídicamente para que no se preste para estos ataques. O se le pone salario o no, se le pone funciones o no, se le da potestad de dar órdenes o no. O sea... Mire, es que a mí lo que me sorprende, Danilo, con todo respeto, es que esto había funcionado siempre bien. O sea, bien que mal, a mí me decían que estaba yo loca porque quería hacer el uso, pero era otro tipo de cuestionamiento. No era un cuestionamiento en sí por el trabajo que está haciendo, que si tiene potestad o no tiene potestad, que si tiene asesores o no tiene asesores. Mire, Danilo, si yo quisiera hacer lo que yo hice con modestia aparte, hoy no lo pudiera hacer. Simple y sencillamente no lo pudiera hacer. Mire, yo trabajé con prácticamente todos los ministerios. Yo trabajé con las instituciones, trabajé con el PANI, trabajé con el IMAS. Con el IMAS desarrollamos todo lo que fue el proyecto de hogares comunitarios. ¿Cómo funcionaba? Bueno, yo no me metía propiamente dentro de la institución, pero siempre dije que la presencia de la primera dama coordinando a las instituciones se convertía como un elemento catalizador de la situación. Porque vamos a ver las cosas. Somos seres humanos. Se va a hacer un proyecto muy interesante que va a tener un impacto social. Usted va a decir, bueno, todos quieren sacar la manita y decir, yo fui. Salir en la foto y salir en la foto y todo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué yo, ministro de tal cosa, voy a prestarle mis recursos para que sea fulano el que salga en la foto? ¿O por qué yo voy a prestar los carros si al final de cuentas va a ser aquella institución la que se va a llevar?
No, Para que usted salga en la placa, o que tenga la para que placa en usted este. exactamente. Entonces, cuando usted tiene la figura de la primera dama, por lo menos así ocurría en el tiempo de nosotros, cuando usted tenía la figura de la primera dama, yo era un elemento catalizador, que yo no competía con nadie. La primera dama, entendamos, no compite con nadie. Su posición es, sí, privilegiada. Entonces, ella permite acercar a todos los sectores y todos los sectores están conscientes de que es la primera dama la que va a liderar un proyecto en el cual todos van a tomar parte, en el que no va a haber ninguna figura, porque al final de cuentas lo importante es que el proyecto salga adelante. Entonces, usted ve que Hogares Comunitarios se convirtió en una estrategia de lucha contra la pobreza, en la que evidentemente hubo mucha participación de muchos sectores. Ahí estaba el Ministerio de Educación, que capacitó a las mamás, porque las mamás no tenían había mamás que no sabían leer. No sabían leer porque por desuso. Habían cursado su primaria, pero nunca habían leído. Entonces, ponerlas a leer. Estaba el Ministerio de Salud, que aprovechaba el espacio que le brindaban los hogares comunitarios para mantener el control de la salud de esos chiquitos en las zonas menos beneficiadas para ponerles las vacunas. Se les daba comida, tenían un mejoramiento en su alimentación. O sea, había el Ministerio de Educación hizo una serie de libros, una enciclopedia para las mamás comunitarias, que les permitía atender el lugar como si fuera un pequeño kinder. Eran 10 chiquitos. Pero usted va viendo cómo cada uno iba aportando los diferentes, que si había una casa que estaba en muy mal estado, bueno, se le pedía al Ministerio de Obras Públicas y Transportes que si ayudaba, por lo menos a que las paredes de la casa estuvieran afianzadas. O sea, Ahora, doña Gloria, pero ¿cómo se daba esa coordinación? Y le pregunto con todo respeto, ¿usted daba una orden? ¿Tenía gente a su cargo? ¿O era obvio que había que hacerle caso por ser la primera dama? ¿Cómo se daba ese tipo de...? Mire, yo no giraba directamente las órdenes porque había un comité en el cual se acordaban y lo que se acordaba ahí, cada uno de los ministros o de los miembros de las instituciones autónomas ejecutaban al interior de sus instituciones. Ellos eran los que, o sea, yo los convocaba a todos ellos. Y entonces allí se discutían las medidas que se iban a tomar y qué le correspondía a cada ministerio. Y los ministros hacían que eso ocurriera. ¿Pero usted lo hacía en una sesión de consejo de gobierno o hacía No, con el teléfono? había comités, había comisiones de diferentes cosas. Por ejemplo, había veces que uno llamaba al ministro, sí, yo lo llamaba y le pedía el favor. Por ejemplo, cuando yo le contaba ayer que los privados de libertad fueron a limpiar la peli, los privados estaban fascinados, ¿verdad? Primero salir del encierro los tenía vueltos locos, ¿verdad? Entonces trabajaban y trabajaban y trabajaban. Y una de las visitas que llegó me dice uno de ellos, vea, doñita, estamos felices, pero vea, nosotros le pudiéramos ayudar más si nos quedáramos todo el día. Ok, sí, tiene usted razón. Si usted nos da de comer, rendimos más. Y yo dije, mira, este hombre tiene razón. Ahora, ¿cómo consigo comida? Entonces empiezo yo, ¿quién tiene comida que nos pueda ayudar? Entonces me acordé que Limas tenía diarios. Y entonces llamé a los diarios. Le digo, mira, fulana, ¿crees que de los diarios se pueda destinar una parte para esta gente que está haciendo un trabajo para el Estado? Porque ya está trabajando para... Sí, claro, pero todo está crudo. Ve qué haces. Ay, está cruda la comida. ¿Qué hago? ¿Dónde cocino arroz, frijoles para ellos? Y allí estaba la primera comisaría. Tenían cocina. Entonces llamo al ministro de Seguridad, a don Luis Fishman. Le digo, mira, Luisito, ve, allí está la cocina. Yo te proveo la comida. ¿Vos crees que los muchachos de los cocineros de allí puedan hacer la comida para que se le entreguen a los presos que están trabajando allí en la peña, a los privados de libertad? Me dice, decir, mientras no se metan a la primera comisaría, porque allá hay armas y hay esto y hay otro, allí les cocinan y todo. El ministro da la orden, se cocina y se les pasaba la comida. Bueno, pasan los días.
Vuelvo a llegar y me dice, le digo, ¿cómo les está yendo? ¿Tienen comida? Sí, todo perfecto, señora. ¿Sabe qué? Pero ¿no cree usted que ya que estamos trabajando tan duro y que esto de verdad que es pesado y peligroso y no sé qué, ¿no cree usted que nos pudiera conseguir alguito para mandar a la casa, para mandar a la familia? Y dijo yo, tienen toda la razón, o sea, no tienen por qué estar trabajando de gratis. Entonces llamo al ministro de Trabajo. Señor ministro, ve, tengo este problema. Tengo más o menos, son tantos desempleados, son gente humilde, son gente que no tiene otra forma de ingreso. ¿Vos crees que podrían calificar en el programa de auxilio temporal de empleo porque están trabajando para hacer esta obra? Sí califican. Mándame los nombres y se les da un salario. Esa era la forma como trabajábamos. Yo no giraba órdenes, pero sí pedía a los ministerios el apoyo y la ayuda para poder sacar adelante necesidades. Vea, por ejemplo, me encuentro un día, vamos a un proyecto que se llama la Unión de Hogarcitos. Estos hogarcitos le ayudaban al Patronato Nacional de la Infancia a tener niños allí en protección. O sea, no era el orfanato, sino son casitas donde una madre se encarga del cuidado de esos 10 chiquitos. Perfecto. Hay un montón por todo el país. Bueno, resulta que llego y veo aquel montón de pañales. No había desechables, por supuesto. Estamos hablando de otra época. Había aquellos alteros de pañales. Una mujer y voluntarias a cargo de 10 chiquitos. Y digo yo, ay Dios mío, ¿cómo hace esta pobre gente para poder atender chiquitos, hacer comidas, hacer tareas, dormir niños, todo? Entonces, de pura casualidad fui a dar, me invitaron, que había un montón de cosas ahí a ver qué me servía, de la bodega de Hacienda, de todo lo que es confiscado del país. ¿Y sabe qué me encuentro? Un lote de lavadoras que se estaban empezando a herrumbrar, porque nadie las reclamó, no se pagaron los impuestos, se estaban pudriendo en la bodega. Y llamó al ministro, le digo, mira ministro, ¿vos qué hacen con eso? Bueno, se hacen donaciones. ¿A quién? Y hay a quien lo necesite. Bueno, mira, yo necesito ese lote para que se los den a las madres que necesitan una lavadora para poder lavar ropa de 10 niños. ¿Usted sabe lo que es? Yo como mamá, lo que es ropa de 10 chiquitos todos los días sin una lavadora. No, o sea, son cosas que para mí tienen sentido común, lógica. El Estado tiene muchos recursos. Lo que pasa es que hay que saberlos canalizar de la forma correcta. Yo no daba órdenes, pero pedía a quienes sí podían hacerlo que lo hicieran. Doña Gloria, la diputada Marinés Solís denunció, ya decir denunció es que está malo, no necesariamente lo está, pero dice que doña Claudia tiene 10 asesores en la Casa Presidencial y que en suma, con todo lo que se les tiene que pagar, esas personas gastan, obtienen 7 millones de colones. ¿Usted cuántos asesores tenía? Mire. Suyos, no de Casa Presidencial, sino propios. Vea, es que no son de ella. Son asesores que están en Casa Presidencial y atienden las necesidades de la Casa Presidencial. En este caso, las necesidades de la primera dama que está realizando una serie de trabajos. O sea, yo le voy a contar. Cuando yo llegué a la oficina de la primera dama, en 1990, yo me encontré con una oficina entrando a mano izquierda, con unos muebles totalmente raídos, viejos, una oficina sucia. En el baño estaba la cafetera, lo cual me parecía totalmente antihigiénico. El escritorio era, o sea, da pena, habían puesto a pelear a unos gatos allá arriba, o por lo menos habían bailado o patinado los gatos, estaba todo rayado. Y yo nada más me puse a pensar, o sea,
yo personalmente no me gusta trabajar en un lugar que no me importa que sea humilde, pero tiene que ser limpio, tiene que estar adecuado. Si van a venir primeras damas de otros países a visitar a Costa Rica, O altos dignatarios. yo tengo que tener un lugar donde poder atender a esta señora y que si me pide al baño, sea un bañito, ya que sea bañito, no que sea baño cocina o baño cafetera. Porque no es Gloria Bejarano la que está en esa oficina, es la primera dama de Costa Rica, es la cara pública del país ante dignatarios, ante primeras damas de otros países. Todo lo primero que hice fue, no había computadoras, por supuesto, no había documentos, no había absolutamente nada. Entonces, lo primero que hago es empezar a ver cómo organizo una oficina. Y me empiezan a prestar, no eran de la oficina de la primera dama, me prestaron computadores. Me empezaron a prestar personal para poder tener una secretaria, para poder tener una directora de despacho, para poder empezar a organizar agenda, organizar agendas, o sea, porque no es solamente los proyectos en los que uno trabaja, es que también uno tiene que representar, tiene que estar uno en eventos protocolarios. Rafael Ángel, por ejemplo, él no salía de la oficina de lunes a jueves. Lunes a jueves él estaba concentrado en la oficina para atender acuerdos con los ministros, recibía ministros, recibía gente, hacía el Consejo Social. Giras por San José. Las giras de San José eran los viernes. Mentiras, eran de lunes a viernes era oficina. Sábados eran giras fuera de San José. Y los domingos era casa, eso era sagrado. El día era día de la familia. Pero entre semana había eventos, por ejemplo, en que invitaban al presidente. Entonces decía el presidente, no, yo no puedo ir, pero va a ir el ministro tal, va a ir la primera dama, va a ir a representar al presidente, porque el presidente estaba concentrado en su trabajo en la oficina, de lunes a viernes. Entonces, yo tenía que tener una agenda en saber que me tocaba ir a inaugurar una fábrica, que tenía que ir a un almuerzo con las esposas de los diplomáticos, o sea, las cosas que se espera que haga uno, pero aparte el trabajo que uno se pone. Entonces, conforme fueron avanzando los proyectos, fueron apareciendo, pues, personas que me apoyaban dentro de los ministerios y en mi oficina. Y como decía usted ayer, se entusiasmaban con sus iniciativas, ¿no? Claro. Le compraban sus iniciativas. Yo puedo decirle, por ejemplo, vea, me tocó de suerte porque realmente solo Dios me llevó a la penitenciaría para rehabilitar. El Centro Costarricense de Ciencia y Cultura. Tenía yo el programa de mejores estudiantes. Eso lo coordinaba yo con el Ministerio de Educación. Pero en mi oficina era donde se conseguían todos los premios para los mejores estudiantes. No era el Ministerio de Educación el que conseguía los premios. Era mi oficina, la oficina de la primera dama, la que se encargaba de conseguir. En aquel tiempo, los primeros computadores, enciclopedias, libros, lápices de color, o sea, todo lo que se les regalaba a los niños, a los mejores estudiantes, era mi oficina la que tenía que conseguirlos. Yo no podía estar en el teléfono 24 horas hablando con todo el mundo. Doña Gloria, hoy le hubieran atacado diciendo que estaba usufructuando labores del MEP. Exactamente, exactamente. Tenía, por ejemplo, teníamos una fundación que se llamaba la Fundación Somos Parte del Mundo. En esa fundación trabajábamos con Microsoft. ¿Por qué? Porque Microsoft, imagínense cómo surgen las cosas. Microsoft me invita a ver unas computadoras especiales para los niños no videntes y los niños con problemas auditivos. Bueno, yo me entusiasmo en tal forma que digo, ¿y cómo hago para tener estas computadoras para poderlas poner al servicio de los niños? Bueno, me dicen, nosotros le pudiéramos donar unas, pero ¿a dónde? Entonces, bueno, se hace la fundación. Entonces, en la fundación se abre un espacio para que niños no videntes y con problemas auditivos fueran a capacitarse en esas computadoras que después iban a salir
y se iban a donar a escuelas y a centros como en la Centeno Well, como cantidad de centros de capacitación para niños. Por otro lado, conseguí computadores de una fundación en Estados Unidos que me dijeron, mire, se enteraron, me dijeron, mire señora, nosotros tenemos, vamos a las empresas y los computadores que no son última generación, los desechamos. Nosotros queremos regalárselos. La única condición es que usted vea cómo se los lleva de Estados Unidos a Costa Rica. Y entonces dije, ¿qué hago? ¿Sabe qué hice? Es lo más fácil. Llamé a las bananeras. Le digo, miren, ¿qué viene en sus furgones cuando vienen de vuelta de haber llevado los bananos a Estados Unidos? Nada, doña Gloria, vienen vacías. ¿Ustedes creen que yo se las pueda cargar con cosas para traer a Costa Rica? ¿Qué cosas? Computadores, escritorios, pizarras, sillas, muebles de escuela. Todo eso se trajo al país y se donó. ¿Pero usted cree que yo solito hubiera podido hacer todo eso? ¿Verdad que no? Ya con eso yo hubiera estado usted en la Procuraduría de la Ética, hubiera estado en, no sé, en una comisión investigadora de la Asamblea. Exactamente, exactamente. Por otro lado, por ejemplo, había una realidad muy grande, era muy fuerte, que era el problema de los niños de ella en la calle. Los chiquitos, era una cosa terrible y a mí me partía el alma ver a esos angelitos en la calle. Entonces empezamos a tratar de sacarlos. Pero resulta, Danilo, que son los papás los que no dejan que salgan de la calle, porque son los que llevan dinero a la casa. Entonces, ¿cómo hacer para que los papás entraran en razón y pudiéramos nosotros hacer que estos niños primero terminaran la primaria, la secundaria y pudieran entrar a estudiar algo que les fuera más rentable para que los papás vieran el beneficio de que sus hijos se educaran? Claro, entonces, hay que ayudarle a los papás para que los hijos no cayeran en necesidad. Entonces hicimos la escuela de los niños de ahí en la calle. Quedaba ahí por ¿cómo se llama? Por la Polini, por el frente del Ministerio de Salud. Entonces ahí abrimos una escuela que era una escuela abierta. Los niños podían llegar a la hora que quisieran. Siempre había un educador, bueno, de 8 a 8 había un educador que les ayudaba a ponerse al día, a sacar su primaria, a sacar la secundaria. Muchos de estos chiquitos fueron incorporados a Lina, sacaron sus carreras, pero ¿usted cree que fue tan fácil? Había que darles a los papás, ¿verdad? Doña Gloria, ya hoy en eso, viendo cada detalle, estoy viendo funciones del Lina, funciones del IMAS, funciones del MEP, funciones del MOP. O sea, hoy usted estaría... No, yo estaría, por dicha ya caducó todo, entonces no me pueden llevar, porque aparte que ahorita me llaman la web. Pero vea, ¿sabe qué les ofrecimos a los papás? Nada más para terminar, para que les fuera atractivo el dejar que sus hijos estudiaran. Les ofrecimos que si sus hijos se incorporaban a la escuela y iban regularmente y sacaban sus estudios, los niños iban a tener la categoría de asegurados directos en la caja. ¿Para qué? Para que pudieran atender a sus hermanitos, a sus hermanitas que se estaban prostituyendo y tenían enfermedades venéreas, porque todo esto lo vimos, y a la mamá que no tenía seguro social. Entonces, por el seguro social que le dábamos al niño, estaba toda la familia. Se mejoraba la salud de la chiquita, que después llegaba a estudiar, se atendía a sus hermanitos pequeños, se curaba la madre. O sea, tal vez no es digamos, el camino más común, pero daba resultados. Había gente que se beneficiaba. Hoy en día no sé cuántos chiquillos se habrán graduado de Lina, pero salieron de Lina. A Lina lo metimos en la cárcel. ¿Por qué? Porque necesitábamos que los muchachos que estaban allí, al salir, tuvieran una profesión. Bueno, esas cosas se podían hacer. ¿Por qué? Porque uno hablaba con la autoridad y se le decía, bueno, mira, estudia legalmente qué se puede, qué no se puede, qué cosas tenés que coordinar, qué cosas tienes que cambiar para que tal ministro o para que justicia pueda darte la entrada en la cárcel y qué condiciones tiene. O sea,
pero había comunicación entre los ministros, entre los viceministros, entre los oficiales mayores, entre Pero los doña vecinos de Gloria, primera ¿por dama. qué se ha cambiado tanto? Estamos hablando del año 90, 94, el 2020, 26 años. ¿Por qué ahora todo lo que hace doña Claudia Dobles, que evidentemente todos sabemos los temas que está abordando, no solo lo del tren eléctrico, tiene todo lo de la región Chorotega, toda la coordinación del desempleo y todo esto, que ya no es momento para ver los resultados y demás, pero lo está abordando. Todo el tema de movilidad urbana, ella es arquitecta, es una profesional en ese campo. La movilidad urbana sostenible, buses eléctricos, el tren eléctrico, el pago electrónico, todo lo que es infraestructura. ¿Por qué siente usted que es ahora tan distinto? Eso contra ella casi que personal, de que todo lo que hace y que además que el presidente Alvarado no la deja hablar porque contesta cosas que le están cuestionando de ella. ¿Por qué ese ataque tan feroz contra ella en este momento? Mire, porque hay un ataque feroz contra todo lo que es institucionalidad. Hay un ataque feroz. Esto no viene de ahora, Danilo, yo se lo he venido comentando. Esto no es de ahora. Ha habido un ataque sistemático a todo lo que es institucionalidad. Hay que destruir la credibilidad de todos y en todo. Yo le comentaba cosas que se repiten constantemente hasta que quedan en el inconsciente colectivo de forma tal que usted no va a convencer a nadie de lo contrario. Pero usted hoy le pregunta al común denominador de los costarricenses si creen que los exdiputados tenemos una pensión por el hecho de haber sido diputados, y le van a decir el 80, el 90% le van a decir que sí y que somos unos ladrones. Eso no es cierto. Pero nadie lo constata, nadie va y lo ve. ¿Dónde se originó eso? Bueno, se originó en que en el pasado había una serie de privilegios que, dicho sea de paso, se eliminaron en el gobierno de Rafael Ángel con respecto a las pensiones que se equiparaban a las pensiones de Hacienda, todas las demás sí pasaban por la Asamblea Legislativa. Pero eso se eliminó hace 30 años. Y nunca los diputados, por ser diputados, tuvieron una pensión. Tenían los que habían sido maestros y se pensionaban porque llegaron muy viejitos a la asamblea, o los que habían trabajado en el sector público. Pero yo, por ejemplo, yo estuve 4 años, pagué mi cuota, todo, pero yo no estoy pensionada. Pero eso a nadie lo va usted a convencer. Hay un sospechómetro de que todo es malo, de que atrás de todo hay un beneficio. Existe ya la idea preconcebida, y esto, ya veo lo que me van a decir, pero existe la idea preconcebida que uno va a aspirar a un puesto para ver cómo roba uno, y cómo hace uno las cosas mal, y cómo uno destruye todo. Eso no es cierto. ¿A quién le gusta salir mal? ¿A quién le gusta que sus proyectos fracasen? A nadie. Se va con la mejor intención, pero ya todo se sospecha. Ahora, en el caso de doña Gloria, en el caso de doña Claudia, se le presume, ya lo contestará ella y será el momento, pero se le presume que va a ser candidata presidencial y que tiene potencial electoral. Bueno, ¿y por qué es mujer no tiene derecho? ¿Cuántos hombres no se han promocionado a lo largo de los años a través de los puestos que han ocupado? Yo no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer. Sí, ya lo veremos, no es momento. No es el momento. Ni diciendo que no se le creerá. Ni diciendo que no se le creerá. Pero ¿por qué a ella, por ser mujer, y y cuántos no han brincado de diputados a ministros y de ministros a presidentes? Pero son hombres. Pero entonces sí, el presidente Alvarado, cuando dijo que había machismo político, tenía en parte razón. Claro que hay machismo político. Yo se lo digo, desde el origen de la idea de la primera dama, como esa mujer ideal, pura, santa, que no se mete en nada, que no... Y que calladita más bonita, como decían. Calladita más bonita, y que haga cositas, Cuando ya se habla de cosotas, como el tren, se está metiendo demasiado. Lo que quiere es figurar. ¿Por qué no dicen lo que quiere es solucionar un problema de transporte público? Puede tener sus errores. Yo no me meto en eso porque no sé. Yo tampoco. Yo lo que digo es, cuando yo me metí a hacer la Penny, a mí me dijeron,
es que eso es demasiado grande. Eso es demasiado ostentoso. ¿Para qué? Eso, la cultura no es rentable. Eso nunca va a funcionar. Hay una tendencia a pensar en chiquito, creyendo que las cosas en chiquito van a funcionar mejor que las cosas que realmente, si el doctor hubiera pensado en un EVAIS, el doctor Calderón hubiera pensado en un EVAIS, no tendríamos el seguro social. Ni la cantidad enorme de EVAIS que hay hoy tampoco. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener es una visión positiva del futuro, una proyección. O sea, esto nace aquí, pero tiene una proyección. ¿Por qué? Porque las circunstancias de los países van cambiando, van variando. Así, por ejemplo, el mismo trabajo de las primeras damas ha ido evolucionando. ¿Qué fue lo que hizo? Yo tenía que apuntar a una señora, espérese que me encantó, doña Adela de González Víquez. En su momento, ¿qué fue lo que hizo doña Adela? Una cocina, una escuela de cocina para mujeres pobres. Bueno, eso era la visión del momento. Una escuela de cocina para las mujeres. ¿Pero qué pensó doña Marjorie Oduber? Doña Marjorie Oduber pensó en el cooperativismo. Que es potente hoy, es una fuerza exactamente. muy importante. Y ella fue la que hizo, por ejemplo, aquí está doña Mario, es que las apunté porque dije no me voy a acordar de todas. Redactó el proyecto de ley de asociaciones cooperativas y colaboró con la constitución del Instituto de Fomento de Cooperación, del Infocop. Eso hizo doña Marjorie, y estamos hablando de hace cuántos años. Se salió de su marco, sí. Era una mujer que venía de otra cultura, con una perspectiva diferente, con una visión diferente y pudiendo medir el potencial que tenía todo esto. Doña Gloria, dijo el presidente Alvarado, precisamente el 25 de julio, en declaraciones que vamos a también reseñar, el presidente Alvarado dijo en Guanacaste que doña Claudia le dijo que si él llegaba a ser presidente, que ella no quería ser, como hemos hablado, florero, que él quería hacer cosas. Sí, claro. Sí, claro. Mire. ¿Cómo ve esa actitud de que hoy le diga eso a la esposa, que por cosas de la vida de la esposa, no porque es electa popularmente, que ese es otro de los cuestionamientos, de que nadie la eligió a ella? Pero entonces por eso no debe hacer nada, o debe... Y si la nombra y le da salario, entonces es corrupción porque es nepotismo. Incluso me pregunto, doña Gloria, ¿debiera renunciar una persona, una primera dama que por esas cosas de la vida trabaja en el sector público, debe renunciar si su esposo accede a la presidencia? Bueno, o sea, hay cosas que ocurren que simplemente... Vea, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en la Asamblea Legislativa, yo era miembro de los supremos poderes. Entonces, en ese momento, vino el presidente Obama a Costa Rica. ¿Ok? Y doña Laura Chinchilla llama a mi hija Gloria y le dice, mira, Glorita, quisiera ver si vos podés tomarnos las fotos de la visita del presidente Obama. Estás trabajando, se te puede contratar. Y le dice, doña Laura, lo siento, no puedo, no me contrate. Si usted me contrata, usted, mi mamá y yo vamos a la cárcel. No quiero saber nada de contratos. Yo con mucho gusto le regalo mi trabajo, pero por favor, no hable de contrato de nada. Bueno, eso es, o sea, por ser mi hija. Estaba aterrada. Estaba prohibida. O sea, mi hija, modestia aparte, es una de las mejores fotógrafas del país, reconocido por ustedes. Así es. Ha obtenido premios tanto en Estados Unidos como aquí. Es su formación. Ella una profesional en ese campo, sí. Es la primera fotoperiodista graduada que tuvo Costa Rica. Bueno, ella no podía trabajar por ser hija y no trabajó, o sea, trabajó, pero trabajó de gratis. Porque si se atrevían a hacer un contrato, ya estaba. Dios guarde. O sea, muy bien. Bueno, que contraten a otros. Bueno, sí, que contraten a otros, está bien. Pero a lo que vamos es que se ha ido a hilar demasiado delgado.
porque se ha ido creando esta perspectiva de que todo es malo, todo es perverso, todo es maligno, todos son beneficios. O sea, no, no todo es así. Ahora, ¿cuáles las competencias que debiera tener? ¿Cuál siente usted? Vamos a ver, si todo fluye muy bien, pero en medio de la política que está ahora y que, no, de propios y extraños, que todo lo que se hace está mal y ya viene la Procuraduría y opine que no puede dar órdenes y todo ese tipo de cosas, pero hemos repasado lo que le toca hacer, movilidad urbana, todo este tema de pago electrónico, no son proyectos menores, tiene que tener gente a su cargo, ¿no? Pues yo opinaría que sí, porque yo la tuve. O sea, el problema que estamos viviendo es que eh, todas las primeras damas se han involucrado, todas han tenido personal a su cargo, todas han realizado diferentes actividades. O sea, una, por ejemplo, mandó a hacer parques públicos, Margarita mandó a hacer parques por todo el país. Tiene Margarita Penón de Oscar Arias, sí. Exactamente. Doña Estrella creó el SINAF, el Sistema de Atención a la Familia. Doña Doris creó, que todavía hasta la fecha sigue funcionando, Hogares Crea. Doña Doris, O sea, del expresidente Monge, ¿no? del presidente, del Y presidente doña Estrella de don Rodrigo Carazo. De Carazo. Doña Clarita, por ejemplo, se De involucró mucho. Orlich. No, Clarita de Fonseca. De Fonseca. Fonseca de Trejos. Clarita Fonseca de Trejos. Hizo el mercado de artesanías que estaba atrás de la iglesia de la Soledad. Doña Karen Olsen hizo bibliotecas rurales por todo el país, se involucró en el tema de las drogas, trabajó directamente con las instituciones para ayudar a los niños en esta situación. Bueno, pero vamos, nunca había, pero ninguna, doña Gloria, usted me confirmará, ninguna tenía ese, bueno, no hay que perderse de vista, hay un sector que la apoya y un sector que la critica, doña Claudia, ¿verdad? No pensemos tampoco que es toda la opinión pública la que está en contra de la obra, pero ¿por qué esa opinión pública ahora se hace ver tanto que pareciera que es feroz mire, contra ella? porque hemos caído en la politiquería y en el populismo. Ese es el mayor problema. No estamos haciendo política. La política es otra cosa. La política es el arte de gobernar, de llegar a acuerdos, de mejorar la condición de los pueblos, de hacer las cosas para que los países se desarrollen. Hemos caído en la politiquería, que es el chisme barato, el andar acusando a todo el mundo, el que todo es malo, el andarse arruchando pisos para lo que somos expertos. Es ese populismo de que si yo la ataco, entonces gano puntos porque estoy descubriendo algo. O sea, eso es para mí, personalmente, eso es populismo y muchas veces politiquería. Y en eso, doña Gloria, el Partido de Acción Ciudadana hizo de eso una bandera en oposición. Bueno, es que esto, desgraciadamente... Y el presidente Alvarado como que le ha tocado pagar toda junta. Bueno, a ellos les ha tocado pagar lo que Don Otón Solís creó, porque esto es obra de Don Otón Solís. Don Otón Solís fue el que empezó a crear toda esta desconfianza, este resquemor en contra de todo lo que se hace y por qué se hace y cómo se hace. ¿Una sola persona, doña Gloria, usted siente que fue el...? No, obviamente no, pero hubo mucha gente que se fue pegando a esto, inclusive muchos medios, porque se prometió un cambio hacia algo. Primero, vea, desde mi perspectiva, puedo estar todo lo equivocado que quiera y posiblemente me va a llover, pero ya estamos, pongo paraguas. Para eso estamos, para las reacciones. Sí, usted ve, por ejemplo, se crea todo esto malo, todos son malos, todos son perversos, todos hacen chorizos, todos hacen bla, 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 en todas partes cerrado. En la Asamblea Legislativa, imagínense, se llevan la plata así, o sea, debe de haber baúles, que nunca encontré, baúles donde se lleva la plata, entonces todos los diputados llegan a robar, todo es malo. Y de pronto surge una figura, incólume, blanca y pura, que nunca ha tenido un problema, tampoco ha hecho nada, pero que surge, ¿verdad? Y que entonces él va a ser, o ellos van a ser, el remedio de todos los males. Ellos van a acabar con todos los males que tiene este país.
Y resulta que hemos visto cosas mucho más graves en los últimos años. Y esta persona se lava las manos y dice, ay, yo no sé, yo no puedo opinar porque me lo impiden. Entonces, ¿no era que había una cruzada en contra de todo lo malo? Entonces, es muy triste porque yo creo... Y le toca a doña Claudia, el presidente Alvarado, recoger la cosecha en buena medida de... Yo le digo, a ellos les tocó en gran parte recoger esta cosecha. A ellos les tocó en gran parte recoger esta cosecha. Hay otro problema también. Creo que sí hay definitivamente un problema de manejo político, de manejo de comunicación política. Porque se convenció a la gente que los que tenían experiencia había que desecharlos. Entonces hicimos algo que para ponerlo en toda su dimensión, llevamos a los ingenieros a los quirófanos y a los médicos a la contabilidad, y entonces decidimos que la experiencia de los políticos era equivalente a corrupción. Entonces traigamos gente que no sabe nada de política. Los famosos outsiders. Outsiders, que nunca se han involucrado, que nunca han estado metidos. Porque aquellos son vividores de la política. Exactamente, pero estos no tienen el conocimiento, la experiencia de cómo funciona el Estado, cómo funcionan las relaciones entre los poderes, cómo se manejan y cuál es la vinculación y las potestades de las instituciones autónomas. Acuérdese en el gobierno anterior cuando se dijo que era más fácil verla venir que hablar con ella, porque no había esa expertise en cómo funcionan las instituciones. Usted ve hoy en día, con el mayor de los respetos, que una persona opina una cosa y del mismo gabinete hay otra que sale con una posición totalmente, porque no ha habido esa cohesión de conocimiento de que si yo suelto un resorte aquí, me va a brincar por acá. El conejo me va a brincar allá. Yo recuerdo estar en el Consejo de Gobierno con Rafael Ángel acompañándolo, y un ministro decía, mire, señor presidente, yo quiero hacer esto, esto, esto y esto. Y Rafael Ángel se volteaba y le decía, mira, fulano, eso te va a afectar a ti en esto y esto. Ve qué medidas vas a tomar, mengano. Esto te afecta a ti en esto y esto. Sultanito, tenés que prever esto. Vos podés ayudarlo en esto. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque tenía una visión panorámica de lo que es el funcionamiento del Estado y las instituciones. Y eso es muy importante para que precisamente no se den problemas de inconstitucionalidades, de problemas incongruencias, de choques públicos, discusiones públicas, de choques dentro de las mismas instituciones públicas, que en los últimos años han sido lo más común. O sea, porque una diferencia, doña Gloria, una diferencia puede ser tener diferencias entre ministros respecto a posiciones que se tengan. Recordamos, por ejemplo, bueno, eso fue la presidenta Chinchilla con la entonces ministra de Comercio Exterior en el tema del impuesto a las zonas francas, que era evidente que iba a haber una diferencia entre doña Anabel González y la presidenta. Era obvia, una defendiendo el sector y otra, en principio, viendo una visión país. Y otra cosa sean cosas como que pareciera que ni se han hablado los ministros, que ni siquiera, mira, voy a mandarte este proyecto y ni sabe de qué le está hablando. Claro, pero usted me pregunta, bueno, yo en el caso de doña Claudia, yo le tengo mucho respeto. Creo que ella es una profesional de muy alto nivel. Creo que es una profesional que tiene un sueño, que tiene una visión, que vio una oportunidad de arreglar un problema serio, que es el transporte público, que es una realidad. O sea, las calles, no podemos negarlo, es un martirio atravesar San José. Yo nunca voy a Escazú porque para mí es un martirio salir a la calle en estas calles. Que se pueden haber cometido errores,
posiblemente se pueden haber cometido esos errores. Que hay... Y que hay grupos de presión que no quieren que las cosas Hay cambien. grupos de presión, también hay grupos de presión que no quieren eso. También hay grupos políticos que no quieren que ella haga una labor que le dé una plataforma. También es cierto, de todo eso es posible, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tomó el proyecto que venía desde el gobierno de doña Laura para arreglar la isla de San Lucas. Por Dios santo, eso sería un atractivo turístico fenomenal, fenomenal. O sea, retomar la vieja prisión, hacerla un museo, aprovechar las playas de ahí, aprovechar la llegada de los cruceros que vengan con toda esa gente y llevarlos allá, que pasen el día, gasten, desparramen beneficio en la provincia de Punta Arenas. Es una maravilla. ¿Y qué está haciendo ella? Sí, retomando un proyecto y empujándolo, dándole viabilidad, que es lo que yo le decía al principio. Las primeras damas, al no tener esa competencia, ni esa, somos como elementos catalizadores que permiten que las cosas fluyan con mayor facilidad, no menor legalidad, mayor facilidad. Entonces, no sé, creo que definitivamente se ha sido muy duro con ella, muy duro con ella. Muchos de nosotros hemos tenido época, a mí hubo una periodista, una colega suya que me hizo varios comentarios muy ácidos en su momento, muy ácidos, muy ácidos. Inclusive llegó a comentar, no sé si cuando estábamos en uno de los proyectos, llegó a comentar, salió una nota en el periódico que decía, la primera dama quiere más poder. Entonces, yo me le acerqué y le dije, mire, fulanita, perdone, el poder que mucho o poco que tenga yo en este momento, lo he usado de forma indebida. Bueno, no. Se están haciendo cosas. Bueno, sí. Bueno, entonces, ¿en qué le estorba que yo pueda ejercer un poco de poder, si se puede llamar poder, para que las cosas salgan, para que tengamos respuestas ¿qué le diré? En programas que han estado... Menos pobreza, en menos... Por ejemplo, ¿qué le diré? Uno de los problemas que yo veía y que me metí de cabeza ahí, que gracias al ministro se hizo realidad, el programa de vivienda para la tercera edad. Bueno, yo le decía al ministro, mira, ministro, es que yo estoy de acuerdo, tú haces casas, miles de casas, pero en esas casas, normalmente, los que nunca califican son los viejitos que tienen que llegar de arrimados, porque esa es la palabra que les dan, arrimados a las casas para que los tengan en un cuarto, para que estén abusando de ellos, para que los estén maltratando. Digo, ¿qué cuesta hacer? En vez de hacer una casa grande, hacer la mitad de la casa. Ponerle un cuarto, un bañito, sala, comedor, cocina, y allí llevas a vivir a un viejito para que viva dignamente. La casa no va a ser de él, la casa va a ser propiedad del Estado, es en usufructo. Y pones a las organizaciones no gubernamentales, a las asociaciones de desarrollo, a las damas voluntarias, a las municipales, a todos los que vos querás, a que vayan y atiendan a esos viejitos y estén pendientes de que Limas les haga llegar comidita, de que les puedan pagar el teléfono, de que tengan luz, de que puedan tener un patio común atrás, todas esas mini casitas, para que todos los viejitos tengan una vejez decente. Bueno, el ministro lo estudió. Costó un mundo, Danilo, un mundo que el proyecto se pudiera realizar. Pero se hizo. Y llegamos a tener casitas para esta gente. ¿Por qué? Porque son seres humanos que son olvidados de la sociedad, que creen que porque los hijos los lleven a un asilo o los hijos, y si quiero vivir independiente, si todavía tengo facultades para poderme desempeñar, ¿por qué tengo que vivir arrimado a una casa para que me estén gritando los nietos o me estén echando en cara que soy un arrimado? No, las cosas tienen que hacerse. Que se mete uno en temas de ahí en ministerio, sí, pero si le estarían diciendo que está usufructuando también del Ministerio de Vivienda, le estarían diciendo. Bueno, sí, pero si uno no lo ve, yo le decía a Rafael Ángel un día, digo, ¿sabes cómo me siento? Y ya voy a llorar. ¿Sabes cómo me siento? Le digo,
yo me siento a veces que soy como el Pepe Grillo del gobierno. Soy esa vocecita de conciencia que les llama la atención sobre los estudiantes que están siendo burlados por ser los mejores estudiantes y que nadie les reconoce ser buenos estudiantes. Soy la conciencia de los viejitos estos que no tienen casa. Soy la conciencia de las mujeres que tienen que ir a trabajar y tienen que dejar a sus hijos encerrados en un closet o en manos de un hermanito. Soy la conciencia para que los ministros entiendan que allá afuera hay muchas mujeres solas que reciben maltrato porque no tienen un ingreso más que lo que le da el compañero y que eso aparentemente les da derecho a golpearlas, a maltratarlas y que tienen que callarse. En hogares comunitarios, viera la cantidad de cartas que recibimos de mujeres que agradecían que ahora tenían un ingreso y que habían podido deshacerse del hombre que las violentaba. Son realidades que uno vive durante la campaña, que uno vive durante el recorrido al país y que yo por lo menos no me puse a hacer de la vista gorda. Si infringí algo, pido perdón, pero creo que es más pecado el no hacer nada que el hacer las cosas. Y creo que eso es uno de los problemas que estamos viviendo. Aquí quienes no hacen nada, no tienen problemas. Y usted analice, los que se han metido a hacer cosas son los más criticados, los más señalados, porque sí, obviamente, puede ser que en el camino se cometan errores, pero los que no hacen nada, eso no es el problema. Doña Gloria, muchísimas gracias. Con el mayor de los gustos, y yo espero que de verdad cambiemos esta tónica de ser tan insidiosos, de buscar solamente el mal. Hagamos, ¿se acuerda aquellos retos? Aquel reto de la cubeta, que parece que ahora inclusive descubrieron algo nuevo. Bueno, hagamos un reto nacional. Tratemos de ver el lado bueno de las cosas. Tratemos de no comentar lo que no Y si vamos a criticar, critiquemos la idea, no la persona. Critiquemos la idea, no critiquemos la persona, pero tengamos fundamento a la hora de decir cosas, no repitamos lo que no es cierto. Que no nos consta. Yo le comenté cuando hablamos que hubo una persona, que ahí la tengo, vamos a ver qué hago, una persona que se dejó decir en las redes sociales algo muy delicado. Se atrevió a decir que yo había traído a morir a mi papá a la seguridad social y que yo le había cobrado al Estado. Y hubo gente que dijo, sí, yo me acuerdo. Por Dios santo, mi padre murió en la ciudad de Cuernavaca a los 100 años en su cama, en su casa, y yo me encontraba fuera del país. No se toman la molestia ni de averiguar, simplemente de difamar. Y de allí, la sarta de insultos que se vinieron en mi contra por algo que alguien inventó y que no tuvo, yo no sé si lo oyó, si lo inventó, pero no se tomó la molestia de verificarlo. Y eso es lo que no se vale. Las personas que estamos en política sabemos que tenemos que rendir cuentas. Sabemos que estamos expuestos a la crítica y a la opinión. Pero no se vale el chisme, la maledicencia y el insulto. Por el único hecho de ser político. Además. Por el único hecho de ser político. Sí, nada más. Porque automáticamente ya es culpable y ya. Doña Gloria Bejarano Almada, muchísimas gracias por haber estado esta mañana de jueves. Fue una sesión amplia, ayer miércoles, muchísimos temas. Yo le había comentado y por eso le había solicitado partir esta conversación en 2 bloques porque realmente había muchísimos temas y creo que nos ha aportado, y ojalá así sea con los seguidores de la elección, elementos nuevos para comprender, para dimensionar mejor, en el caso de lo que hemos hablado esta mañana, el papel de la primera dama. Más allá de doña Claudia Dobles, vendrán otras primeras damas
y lo importante es entender cuál debe ser, cuál puede ser el papel que deban cumplir dentro de una administración, porque van a seguir estando. Afortunadamente, pues vivimos en democracia y habla Abraham Claro, Campbell. claro, Danilo, pero que entonces, que defina el país si quieren de verdad que ellas cumplan un rol o si definitivamente las dejan que ellas sigan su vida, muchas de ellas hoy, como doña Claudia, profesional en su carrera, pero que entonces no se les reclame que ella no participa, no ayuda, no colabora, no se involucra, porque en esto es, hagas lo que hagas, quedas mal. Si te Así me lo ha dicho involucras, usted, si no te exacto. involucras, malo, ¿verdad? Si la nombran, entonces es nepotismo. Si no la nombran, entonces no tiene derecho. Entonces, No hay manera de quedar bien. Doña Gloria, muchísimas gracias por haber estado esta mañana de jueves. con mucho gusto, Que Dalilo. pase, Muchísimas gracias a usted. que pase feliz jueves, feliz mañana y obviamente ya entre unas horas de nuevo conocer el informe COVID por parte del gobierno del avance de la pandemia en nuestro país. Ojalá haya pocas víctimas, ojalá haya pocos contagios, pero todos hacer nuestra respectiva labor, mascarilla, distanciamiento social, etcétera. Muchas gracias, doña Gloria, y feliz mañana para los seguidores de la reacción y con una muy buena noticia que esperamos llevarles en muy pocas horas, ojalá este mismo jueves y si no mañana viernes, que es el lanzamiento oficial de la página oficial de La Reacción para que todas las personas pues ya puedan seguir nuestros artículos ya en un sitio web. Será www.lareaccioncr.com. Ahí usted podrá encontrar esta entrevista y todas las demás publicaciones que estaremos haciendo para usted. Que pase feliz mañana. Muy buenos días. Muy buenos días.